¿Quién le gustan los cuentos? A mí me gustan los cuentos, me gustan las historias. El día de Ramos, que me iba a tocar predicar, les iba a contar un cuento. Y se los voy a tratar de hacer cortito. Algunos de ustedes se acuerdan cuando estaban, bueno, yo, hace muchos años, en la primaria nos daban un libro donde leíamos cuentos. Y había un cuento donde había una familia que tenía, era la esposa, el esposo y un hijo, y tenían un burrito. Y supuestamente el burrito iban a ir a un viaje, no sé, a un lado, iban a pasar por diferentes pueblos. El chiste es de que al principio decidieron que iban a subir al niño en el burro y los dos señores iban a ir caminando, y ahí van. Y pasaron en un pueblo donde había gente, y la gente empezó a hablar de ellos. Y le dicen, mira, fíjate, qué niño tan malcriado, que va el niño en el burro y los papás van caminando. Híjoles, qué mal niño es, qué mal hijo. Y ya pasaron ese grupo de gentes y llegaron a otro grupo de gentes, pero lo que hicieron ellos ahora es de que se subieron los dos papás y el niño iba caminando. Cuando pasaron delante de un grupo de personas, les dijeron, mira pues, qué papás tan desconsiderados, el niño caminando, dice, y los papás montados en el burro. Y pues ya pasaron por ese grupo de gente y siguieron más adelante. Y más adelante decidieron, ¿saben qué? Pues vamos a bajarnos todos para que no hablen. Y seguíamos el burro caminando. Y sí, pasaron delante de otro grupo de gente y la gente empezó a hablar. Dice, mira qué tontos son, tienen un burro y los tres van caminando. Y así consecutivamente, cada vez que hacían algo la gente los criticaba. Les digo este cuento porque mucha gente cree que lo que se habla de Jesús en la Biblia o lo que nos dice, creen que es una historia o es un cuento. Pero eso no es un cuento. Eso es algo verdadero. Eso es algo real. De hecho, el padre en la mañana nos estaba hablando de un periodista norteamericano que su esposa empezó a abrazar la fe, se empezó a acercar a Dios y el esposo pues no creía en Dios. Entonces el esposo no le prohibió, pero le empezó a decir, sabes que yo no creo y te voy a comprobar que no es cierto y voy a investigar. Y el chiste es de que al final este periodista norteamericano se convirtió, abrazó la fe e inclusive se volvió un pastor cristiano. Él escribió un libro, se llama The Case for Christ. Si lo gustan leer, están invitados, no les voy a contar toda la historia. Pero si se fijaron en el Evangelio hoy en este día, habla de que cuando resucitó el Señor y descendió un ángel, dice que tembló, ¿verdad? ¿Sí pusieron atención? Sí, dice que tembló, ¿verdad? ¿Y qué pasó cuando tembló? ¿Qué le pasó a los soldados? Dice que cayeron como muertos, ¿verdad? Se cayeron desmayados. ¿Pero qué pasó con las mujeres? ¿Ellas tuvieron miedo? Dice que un poquito, pero después de cuando ellos se dieron cuenta que había resucitado Jesús, ¿qué pasó? Se llenaron de alegría y de gozo. ¿Saben qué? Cuando tú tienes un encuentro con Jesús, es como si sucediera un terremoto en tu vida. En la mañana la misionera Ana, esposa del diácono Everardo, decía, ¿saben qué? Hoy este día para mí es un día especial. Y yo sé que para muchos es especial porque celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y yo estaba pensando en mi interior, este es un día especial para mí. Y me quedé pensando, ¿sabes qué? Hay algo que se me olvidó a mí. Y hace como 12 años yo renové mi bautismo aquí en esta iglesia por primera vez. Y cuando me acordé de eso me llené de alegría y dije, ¿sabes qué? Hoy es un día especial para mí. Y más o menos hace como 10 años me ordenaron diácono también aquí en esta iglesia. Pero cuando recordé ese día especial de cuando renové mi bautismo, me acordé de lo que hizo Jesús en mi vida. Como decía nuestra misionera Ana, ¿se han imaginado un mundo en oscuridad, un mundo sin Dios, sin reglas ni nada? Y yo sí me lo puedo imaginar porque así era mi vida. Mi vida era una vida, yo vivía mi vida como yo quería, sin importarme ninguna otra cosa. A veces no pensaba ni siquiera en los demás, sino que simplemente buscaba mis propios deseos. Quería, ¿sabes qué? Y no es malo, yo quería, ¿sabes qué? Tener un buen trabajo, conseguir una pareja con la que hiciera mi vida, vivir feliz. Pero ¿saben qué? Cada cosa que hacía yo en la vida, llegué a tener buen trabajo. Es más, tengo un buen trabajo, tengo 30 años trabajando donde trabajo. Tengo una buena relación con mi esposa, gracias a Dios.
No sé, tengo una casa que estoy pagando, tengo carro. Pero ¿saben qué? Antes de conocer a Jesús, todo eso para mí no llenaba mi vida. Todo eso para mí no era un momento de satisfacción cuando lo obtenía. Si obtenía un carro me daba gusto por un mes, 2 meses, a veces me esmeraba, lo lavaba. A ver, ¿quién ha comprado un carro aquí que los primeros días lo lava y lo lleva y lo cuida? Pero ya pasó una semana, un mes, 2 meses y a veces ya ni lo lavas. ¿Qué ha pasado con tu casa cuando compras una cosa, te esmeras, le pintas, le arreglas, pero ya pasó 1 año, 2 años, ya al rato ya ni le arreglas nada? ¿Dónde estaba esa alegría de tener algo nuevo? Y eso no es la alegría que nos da. Ana decía en la mañana que ella tenía miedo a la muerte, que ese era su peor favor, morirse algún día. Pero dice que en el transcurso de su caminar con Dios, Dios la ha ido aliviando, Dios la ha ido curando. Y eso es lo que hace Dios con uno. Dios te va curando poco a poco, Dios te va sanando. Lo único que tienes que hacer es acercarte a Él con un corazón sincero, con un corazón arrepentido. Al final del Evangelio dice Jesús, le dice a las mujeres que vayan de nuevo a Galilea, que ahí se verán con Él. Y Jesús nos dice a todos eso mismo hoy, nos dice ahí. ¿Dónde fue el principio de tu iniciación cristiana? ¿Fue en tu bautismo? ¿Fue en un retiro? ¿Fue hace años? Jesús nos está invitando hoy en este día. ¿Saben qué? Quiero que vuelvas a ese lugar donde empezaste. Y recuerdes cómo empezó tu vida a caminar conmigo. Yo les puedo decir que en mi caminar, cuando renové mi bautismo y empecé a caminar con Dios unas semanas, unos meses después, no había nada que me hiciera enojar. No había nada que me molestara. Andaba como en las nubes, andaba flotando. Y a veces uno quisiera compartir con la gente esa alegría y ese gozo que tiene uno. Pero ¿cómo le transmite uno eso a las personas? La única manera que puedes decirles es platicarles y decirles tu propia experiencia. Pero cada uno de nosotros tiene que experimentar a Dios a su manera. Así como sucedió cuando resucitó Jesús, que los soldados se cayeron como muertos y las mujeres se llenaron de alegría. Jesús va a tener un impacto diferente en cada uno de nosotros. Pero lo importante es que lo busquemos. Lo importante es que nos acerquemos a Él. Decía Elizabeth, ¿nos podemos imaginar un mundo sin Dios? Imagínense las carreteras sin leyes, sin semáforos. ¿Qué pasaría? Que no hubiera semáforos en la esquina, que no hubiera líneas en el freeway. ¿Qué pasaría? Sería un caos. Si así ahorita con líneas y semáforos la gente no respeta, ahora imagínense si no hubiera semáforos y no hubiera leyes. La gente no llegaría a ningún lado porque los freeways serían una catástrofe. Necesitamos a Dios, hermanos, necesitamos a Jesús que nos guíe en la vida. Y no importa dónde estés ahorita, a lo mejor tú te sientes lejos de Jesús, te sientes lejos de Dios. Yo me sentía así cuando yo comencé a acercarme a Dios. No me sentía digno de acercarme a Dios por el sacrificio que hizo por mí. Decía, ¿quién soy yo para merecer su perdón? Y en realidad no soy nadie. Pero ¿sabes qué? Él lo hizo por amor. A Él nadie le quitó la vida. Si Él hubiera querido, Él hubiera renunciado al sacrificio que hizo. Pero Él lo hizo por amor a nosotros. A cada uno de nosotros. Por ti, por ti, por ti. Él dio la vida por ti. Para que seas feliz. Para que vivas, decía Él, y para que vivas la vida plena y con alegría. ¿Y eso quiere decir que no vas a tener problemas, que no vas a tener dificultades? No. Eso quiere decir que aunque tú tengas problemas y tengas dificultades, tú vas a tener paz, vas a tener calma y vas a tener alegría. Porque este mundo es así. Tenemos enfermedades y tenemos problemas. Pero cuando tú vives con Jesús y vives buscándolo cada día, créeme que tu vida va a ser diferente. Jesús va a cambiar tu vida, como dicen los americanos, upside down. Va a transformar tu vida completamente. El Padre nos invitaba en la mañana, y yo los quiero invitar también, que aquellas personas que no conozcan a Jesús, que hagan el 30-30. Se van a preguntar qué es una pistola, una metralleta, qué es. No, el 30-30 es algo que le inspiró Dios hace tiempo al Padre Carlos. Y quiere decir hacer 30 minutos de oración por 30 días. ¿Y saben qué?
A mí me invitaron a hacer eso cuando yo llegué aquí por primera vez a la iglesia. Yo no sabía qué era la oración. Apenas me sabía persignar y sabía rezar un Padre Nuestro y decir un Ave María, pero no sabía qué era la oración. Y aquí me enseñaron. Hacer oración es simplemente hablar con Dios, pasar tiempo con Él, leer su palabra, meditarla un ratito y pasar con Él media hora. Y el Padre nos dijo, yo los reto a que hagan el 30-30 y van a ver que Dios les va a responder a sus oraciones. Dios les va a responder a cualquier pregunta que tengan ustedes. Y como decía el Padre también en la mañana, y si de plano, que no creo que vaya a suceder, que Dios no les conteste o no se manifieste, por lo menos habrán logrado hacer un poco de meditación, hallar un poco de calma en ese momento, que ahorita nos recomiendan por la salud en muchos lugares hacer meditación. Y por lo menos habrán logrado eso. Pero yo los quiero retar, podría decirse. Los invito a que hagan ese 30-30, que son 30 minutos de oración por 30 días. Y van a ver que Dios les va a responder a todas sus preguntas, o por lo menos se van a dar cuenta que Dios sí existe. Como dice nuestro tema aquí, Jesús ha resucitado, pero ¿tú has resucitado con Él? Esa es la invitación a cada uno de nosotros. ¿Queremos resucitar con Él? ¿Qué significa resucitar con Él? Decía un pasaje un personaje muy icónico de la Biblia, que es Nicodemo. Y le decía a Jesús, Señor, ¿cómo que tengo que renacer de nuevo? ¿Tengo que volver a entrar en el vientre de mi madre? Y le dice, no. Dice, tienes que renacer en espíritu. Dice, porque lo que es de la carne es carne, pero lo que es del espíritu es espíritu. Y nosotros aquí siempre les recomendamos también que renueven su bautismo. Recientemente, especialmente ayer, hubo 12 catecúmenos entre adultos y jóvenes que renovaron su bautismo. ¿Y qué significa renovar su bautismo? Significa hacer un compromiso con Jesús conscientemente de que desde ese momento en adelante tú lo vas a hacer tu Señor y Salvador, pero sobre todo lo vas a obedecer. Que te arrepientes de la vida que llevas y que vas a cambiar tu vida. Esa es la invitación que le hacemos a cada uno de nosotros. Y esa es la invitación que les voy a hacer a cada uno de ustedes. Los invito a hacer el 30-30, pero los invito también a todos aquellos que quieran renovar su bautismo, que pueden venir a platicar conmigo y yo les informo de las pláticas que damos, los preparamos para esa renovación de bautismo. Nuevamente, donde quiera que estemos ahorita espiritualmente, Dios nos está esperando en el inicio y quiere que vayamos a Él y todos están invitados.